Él, un magnate amargado, busca una heredera digna para su imperio. Ella, una humilde empleada de limpieza, es invisible para su mundo. Julián observa candidatas, pero ninguna lo convence. Un día, él presencia la pura bondad de Clara. Él ve su dignidad e integridad. En ese instante, Julián comprende. La verdadera riqueza que él anhelaba estaba allí, en la mujer que él apenas veía. La empleada de limpieza le demostró que la riqueza está en el alma. Prepárense para un giro inesperado, donde un magnate encuentra a su heredera en el lugar menos pensado. Pero la fuerza y la pureza de su alma pueden derrumbar todas las barreras. Vean esta historia hasta el final. Quedarán sorprendidos. Si les gustan las historias de amor, romance, suscríbanse a este canal. Dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. Clara Alarcón observaba el reflejo del primer rayo de sol en los cristales del imponente edificio corporativo mientras se ajustaba el uniforme azul marino que usaba desde hacía 3 años. Eran las 5:30 de la mañana y las calles de la Ciudad de México aún guardaban el silencio melancólico de la madrugada. Ella respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones, antes de pasar su tarjeta en el lector electrónico de la entrada de empleados. El edificio del Valle se alzaba frente a ella como un gigante de cristal y acero, sus 40 pisos cortando el cielo de la ciudad. Para la mayoría de las personas que transitaban por la avenida Insurgentes, aquella construcción representaba poder y éxito. Para Clara, era simplemente el lugar donde pasaba 10 horas al día, invisible a los ojos de los ejecutivos que circulaban por los pasillos con sus corbatas caras y zapatos lustrosos. Subió por el elevador de servicio hasta el 32º piso, donde comenzaría otro día de trabajo. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, fruto de años de práctica. Clara había desarrollado una rutina casi ritual. Primero, verificaba si había algún recado de la supervisora en el tablero de avisos. Después, organizaba sus materiales de limpieza en el carrito. Por último, revisaba mentalmente la lista de tareas que necesitaba cumplir antes de que los primeros empleados llegaran a las 8 de la mañana. Mientras pasaba el trapo en las mesas de caoba de las salas de reunión, sus pensamientos inevitablemente se volvían a casa. Su madre, doña Concepción, había pasado la noche tosiendo de nuevo. La bronquitis que la aquejaba en los últimos meses parecía empeorar con la llegada del invierno chilango, y el remedio recetado por el médico del centro de salud costaba casi 1/3 del salario de Clara. Su hermano menor, Gabriel, de 16 años, soñaba con terminar la preparatoria y entrar a la universidad para estudiar ingeniería, pero Clara sabía que cada mes se volvía más difícil mantener las cuentas al día y que aún sobrara algo de dinero para los libros de texto que él necesitaba. El departamento de 2 cuartos en Iztapalapa, donde vivían con 2 hermanos más, parecía encogerse cada día. Clara dormía en la sala, en el sillón que su padre había comprado usado 15 años atrás, poco antes de partir para siempre, dejando a la familia a su cuidado, cuando ella tenía apenas 18 años. Desde entonces, ella se había convertido en el pilar que sustentaba a aquella pequeña familia, cargando en sus hombros una responsabilidad que jamás cuestionó o lamentó. Eran las 7:20 cuando Clara llegó al último piso del edificio, reservado exclusivamente para la oficina del CEO. Ella raramente se cruzaba con Julián del Valle durante sus años de trabajo allí, pero sabía que él llegaba temprano y salía tarde, una rutina que ella respetaba, manteniéndose aún más discreta en ese piso. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante de la ciudad que despertaba, y por un breve momento, Clara se permitió detenerse y contemplar la Ciudad de México iluminándose bajo la luz dorada del amanecer. Fue cuando escuchó un ruido proveniente de una de las salas anexas. Se acercó cautelosamente y descubrió un gato pequeño y flaco,
claramente abandonado, que había logrado entrar no se sabía cómo en el edificio. El animal maullaba desesperadamente, sus ojos verdes reflejando miedo y hambre. Clara miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola, y se arrodilló al lado del animalito. «Ay, chiquito, ¿cómo te viniste a dar aquí?», susurró, extendiendo la mano con cuidado. El gato retrocedió inicialmente, pero algo en la voz suave de Clara lo tranquilizó. Ella abrió su lonchera, que había traído para el almuerzo, y le ofreció un pedazo del pollo que había preparado la noche anterior. Era su único alimento para todo el día, pero no podía ignorar el sufrimiento de aquella criaturita. Mientras el gato comía vorazmente, Clara notó que tenía una pequeña herida en la pata trasera. Sin dudarlo, mojó un trapo limpio con agua y desinfectante y cuidó de la herida con la misma delicadeza con que cuidaba de los rasguños de sus hermanos menores. El animal se dejó curar, como si comprendiera que aquellas manos ásperas, callosas por el trabajo, eran incapaces de causar ningún mal. «No te puedes quedar aquí, gatito», dijo Clara, acariciando suavemente el pelaje del animal. «Pero tampoco te puedo dejar en la calle así, herido». Pensó en las pocas monedas que tenía en la cartera, calculando si le sería posible comprar una lata de alimento para gato y aún pagar el pasaje de autobús para casa. Decidió que encontraría la forma de llevarse al gato a casa y cuidarlo hasta encontrar una familia que lo adoptara. La voz grave que surgió a sus espaldas la hizo dar un brinco del susto. Apareció durante la noche. Clara se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con Julián del Valle por primera vez. El hombre de cabellos grises y ojos penetrantes la observaba con una expresión que ella no supo descifrar. Usaba un traje impecable, incluso a esa hora matutina, y había una quietud en su presencia que la intimidaba y tranquilizaba al mismo tiempo. «Señor del Valle, yo...» «Disculpe, no sabía que estaba aquí», tartamudeó Clara intentando levantarse rápidamente y casi tirando al gato en el proceso. «Ya estaba terminando la limpieza y...» «¿Lo estás cuidando?», observó Julián, más como una constatación que como una pregunta. Clara bajó los ojos, temiendo que pudiera ser reprendida por quebrar algún reglamento de la empresa. «Estaba herido, señor. No podía simplemente ignorarlo». Julián permaneció en silencio por un largo momento, estudiando a Clara con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera leer cada pensamiento en su mente. Finalmente se acercó y se arrodilló al lado del gato, que inmediatamente se acurrucó en sus manos, ronroneando suavemente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Clara?». La pregunta la sorprendió. Ella no tenía idea de que él supiera su nombre. «3 años, señor del Valle». «¿Y siempre llegas tan temprano?». «Sí, señor. Me gusta terminar todo antes de que lleguen los demás empleados. Así no molesto a nadie». Julián asintió lentamente, como si aquella respuesta confirmara algo que él ya sospechaba. Clara permaneció allí, dividida entre el deseo de huir de aquella situación incómoda y la preocupación genuina por el bienestar del animal herido. No sabía que en ese momento, a través de su compasión espontánea y desinteresada, había plantado una semilla que cambiaría el curso de ambas sus vidas para siempre. Julián observó a Clara cuidar del gato herido con una atención que ella no alcanzaba a comprender. Había algo en la forma en que aquel hombre poderoso la estudiaba que la dejaba simultáneamente nerviosa y curiosa. Ella ya había escuchado a las secretarias comentar sobre el CEO en los pasillos, un hombre brillante en los negocios, pero frío y distante en las relaciones personales. Sin embargo, la gentileza con la que él acariciaba al animal contradecía completamente esa reputación. «Necesita atención veterinaria», dijo Julián, levantándose lentamente. «La herida puede infectarse si no se trata adecuadamente». Clara asintió, calculando mentalmente cuánto costaría una consulta veterinaria. Era dinero que no tenía, pero no podía abandonar al animal a su suerte. «Yo veré qué hago, señor del Valle. Tal vez conozco a alguien que pueda ayudarme con el precio». «Eso no será necesario»,
Julián sacó el celular del bolsillo e hizo una llamada rápida. ¿Doctor Méndez? Julián del Valle, necesito que venga a mi oficina ahora mismo. Tenemos un pequeño paciente que necesita sus cuidados. Sí, de inmediato. Clara se quedó boquiabierta. Señor del Valle, no tiene por qué hacer eso. Yo puedo... Ya está hecho, la interrumpió él, pero no había aspereza en su voz. Mientras esperamos al veterinario, me gustaría hacerle algunas preguntas, si me permite. El corazón de Clara se aceleró. Habría quebrado alguna regla al traer comida para el gato. Tal vez sería despedida por haber usado material de limpieza de la empresa para curar la herida del animal. Las manos comenzaron a temblar ligeramente mientras ella organizaba los productos en el carrito. ¿Puede contarme un poco sobre su familia?, preguntó Julián, sentándose en una de las poltronas de cuero de su oficina, como si fuera la cosa más natural del mundo conversar con la empleada de limpieza. Clara vaciló, sin saber si aquella pregunta formaba parte de algún procedimiento administrativo. Yo vivo con mi madre y 3 hermanos, señor, en Iztapalapa. ¿Y su padre? Él falleció cuando yo tenía 18 años, respondió Clara, usando el eufemismo que había aprendido a emplear para suavizar el dolor de la pérdida. Desde entonces yo cuido de la familia. Julián asintió, como si ya supiera esa información. Debe ser difícil mantener a una familia con el salario de empleada de limpieza. Clara sintió que el rostro se le calentaba. Había algo humillante en aquella observación, incluso aunque Julián no hubiera usado un tono condescendiente. Nos las arreglamos, señor. No es lujoso, pero es honesto. Por primera vez, Julián sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. Honesto, repitió, como si aquella palabra tuviera un significado especial para él. ¿Y sus hermanos? ¿Estudian? Gabriel está en segundo de prepa. Sueña con entrar a la universidad para estudiar ingeniería. Mariana tiene 14 y es la mejor alumna de su clase en matemáticas. Y Pedro, de 12, quiere ser veterinario desde pequeño. Los ojos de Clara se iluminaron al hablar de sus hermanos, y por primera vez en aquella conversación se olvidó de su timidez. «¿Veterinario?», murmuró Julián, mirando al gato que dormitaba en sus brazos. Como el doctor Méndez, que ya debería estar llegando. Como si hubiera sido invocado, el elevador se abrió y un hombre de mediana edad, cargando un maletín médico, entró en la oficina. Clara se apartó respetuosamente, pero Julián hizo un gesto para que permaneciera. «Doctor Méndez, ella es Clara. Fue quien encontró y cuidó a nuestro pequeño amigo aquí». El veterinario examinó al gato con cuidado profesional, elogiando los primeros auxilios que Clara había prestado. «¿Canettenitilan tiene conocimientos de veterinaria?», le preguntó. «No, señor. Solo hice lo que creí que debía hacer. Instinto maternal», comentó el doctor Méndez, aplicando una inyección al animal. «Estará bien. La herida no era grave, pero su actitud evitó una infección seria». Mientras el veterinario terminaba la atención, Julián continuó observando a Clara con aquella intensidad perturbadora. Cuando el doctor Méndez se despidió, llevando al gato para observación en su clínica hasta que se recuperara completamente, Julián y Clara quedaron solos nuevamente. «Tengo una propuesta para usted», dijo Julián sin preámbulos. «Pero primero necesito saber, ¿está satisfecha con su trabajo actual?». Clara parpadeó confusa. «Yo estoy agradecida por tener un empleo, señor del Valle. No tengo nada de qué quejarme». «Eso no fue lo que pregunté». La honestidad en la pregunta de Julián exigió una respuesta igualmente honesta. «Me gustaría poder hacer más por mi familia. Gabriel necesita un curso de preparación para el examen de admisión a la universidad. Mi madre necesita tratamiento médico privado. Y yo me gustaría volver a estudiar algún día. Dejé la prepa cuando mi padre falleció». Julián asintió, como si aquella respuesta confirmara algo importante. «Estoy necesitando un asistente personal, alguien en quien pueda confiar, que sea discreta y tenga valores sólidos. El salario sería 5 veces lo que usted gana actualmente, con seguro médico completo para toda su familia».
Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Seguramente había oído mal. Señor del Valle, yo no tengo la preparación para un puesto así. Soy solo una empleada de limpieza. Usted es mucho más que eso. Clara, he observado a las personas durante 70 años y rara vez encuentro a alguien con su integridad. Julián se levantó y caminó hasta la ventana panorámica. La propuesta está abierta. Piénselo con calma y me da su respuesta antes del viernes. ¿Pero por qué? La pregunta salió antes de que Clara pudiera contenerla. ¿Por qué yo? Julián se giró para encararla y por primera vez Clara vio algo vulnerable en sus ojos. Porque en 3 años, usted es la primera persona en este edificio que sacrificó su propia comida para alimentar a un animal herido. Porque usted cuidó de una criatura indefensa sin esperar nada a cambio. Y porque... hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. A veces encontramos tesoros en los lugares más inesperados. Clara salió del edificio aquel día con la mente en remolino. La propuesta de Julián parecía demasiado buena para ser verdad, y una parte de ella desconfiaba que pudiera haber alguna trampa. Pero cuando llegó a casa y vio a Gabriel estudiando a la luz tenue de la lámpara quemada, que no tenían dinero para reemplazar, cuando escuchó la tos persistente de su madre en el cuarto de al lado, cuando vio a Mariana ayudando a Pedro con la tarea en la mesa de la cocina, Clara se dio cuenta de que aquella oportunidad inexplicable podía ser la respuesta a las oraciones que ella hacía silenciosamente todas las noches. Ella no sabía que Julián del Valle había pasado 3 años observando discretamente a los empleados de su empresa, buscando a alguien que demostrara las cualidades que él tanto valoraba. No sabía que su gentileza con colegas en apuros, su puntualidad inquebrantable y su humildad genuina habían llamado la atención del hombre más poderoso del edificio. Y ciertamente no imaginaba que en ese momento Julián estaba en su oficina mirando hacia la ciudad allá abajo, sintiendo por primera vez en décadas que tal vez había encontrado a alguien digno de llevar adelante todo lo que había construido a lo largo de la vida. Clara pasó 3 noches en vela pensando en la propuesta de Julián del Valle. Sentada en el pequeño balcón del departamento, observando las luces de la ciudad que nunca duerme, ella sopesaba cada palabra de la conversación que había cambiado el rumbo de su vida. El jueves por la mañana, cuando sus manos temblaban ligeramente al sostener la pluma para firmar los documentos de aceptación, Clara sabía que no estaba solo cambiando de empleo. Estaba atravesando una puerta hacia un mundo que siempre había observado desde lejos. Su primera semana como asistente personal fue un torbellino de aprendizajes y descubrimientos. Julián la instaló en un escritorio elegante en el piso ejecutivo, a pocos metros de su oficina, y Clara se sentía como una impostora en aquel ambiente de mármol y cristal. La ropa que usaba, su mejor conjunto formal comprado en una liquidación hacía 2 años, parecían desentonar entre los trajes caros y vestidos de marca que circulaban por los pasillos. «No se preocupe por eso ahora», dijo Julián cuando percibió el desconcierto de Clara en el primer día. «Lo importante es su competencia, no su apariencia. Pero si le preocupa, le proporcionaré un adelanto para que compre ropa más adecuada para el puesto». Clara rechazó educadamente el adelanto, decidida a conquistar su lugar a través de su propio esfuerzo. Llegaba 1 hora antes todos los días para estudiar los informes que Julián había dejado sobre su escritorio, descifrando siglas corporativas y terminologías empresariales que eran completamente extrañas para ella. Llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba cada palabra nueva que escuchaba, consultando después el significado en el antiguo celular que le había regalado Gabriel el año anterior. Julián era un jefe exigente pero justo. Él explicaba cada tarea con paciencia, observando atentamente cómo Clara procesaba la información. Al principio pidió solo cosas simples:
organizar su agenda, filtrar llamadas, preparar informes básicos sobre reuniones. Pero gradualmente comenzó a confiarle responsabilidades mayores. Quiero que esté presente en la reunión con los directores de marketing el próximo martes, dijo Julián un viernes, causando pánico inmediato en Clara. Señor del Valle, yo no entiendo nada de marketing. ¿Y si digo alguna tontería? Usted solo observará y tomará notas, pero quiero su perspectiva sobre lo que escuche. A veces, quien está de afuera ve cosas que nosotros, por estar muy involucrados, perdemos de vista. La reunión fue una revelación para Clara. Sentada silenciosamente en el rincón de la sala, ella observó a hombres y mujeres de trajes impecables discutiendo estrategias de marketing para una nueva línea de hoteles que la empresa estaba lanzando. Cuando Julián pidió su opinión al final de la reunión, Clara vaciló solo un momento antes de hablar. Con permiso, señores, pero ustedes han hablado mucho sobre lujo y exclusividad. ¿Pero qué pasa con las familias normales? Las personas que ahorran todo el año para tener unas vacaciones especiales. Tal vez podrían pensar en una categoría intermedia que ofrezca calidad, pero sea accesible para quien no gana fortunas. El silencio que se siguió fue incómodo. Clara sintió que el rostro se le calentaba, segura de que había cometido un error terrible. Pero Julián sonrió, aquella sonrisa pequeña y rara que ella estaba aprendiendo a reconocer. Interesante perspectiva. ¿Consideran eso viable financieramente? La discusión que se siguió duró más 40 minutos, y Clara se dio cuenta de que su sugerencia sencilla había abierto una línea de razonamiento completamente nueva para el equipo. Cuando salieron de la sala, Julián caminó a su lado hasta el elevador. ¿Cómo supo eso?, preguntó él. ¿Supe qué, señor? Que estábamos descuidando un segmento importante del mercado. Clara se encogió de hombros, aún sin creer que sus palabras habían causado tanto impacto. Solo pensé en mi familia. Mis hermanos nunca se han hospedado en un hotel en su vida, pero sé que Gabriel sueña con eso desde pequeño. Si hubiera una opción más económica, tal vez algún día él podría realizar ese sueño. Julián detuvo el paso y la encaró con aquella intensidad que ella comenzaba a conocer. ¿Ves esto? Tiene un don, Clara, un don para entender a las personas, para ver lo que realmente importa. No subestime eso. Las transformaciones en la vida de Clara fueron ocurriendo gradualmente, pero eran innegables. El nuevo salario le permitió inscribir a Gabriel en un curso de preparación de calidad, llevar a su madre a un neumólogo particular e incluso reemplazar la lámpara quemada de la sala. Pequeñas mejoras que hacían una diferencia enorme en el día a día de la familia. Pero los cambios más significativos estaban sucediendo en Clara. Ella descubrió que tenía facilidad para aprender y un instinto natural para entender las necesidades de las personas. Julián comenzó a consultarla sobre decisiones importantes, valorando su perspectiva única sobre asuntos que él antes consideraba solo desde el punto de vista empresarial. «Estás diferente», comentó Mariana una noche mientras Clara la ayudaba con la tarea de matemáticas. «Más segura de ti misma». Era verdad. Clara se sentía creciendo a cada día, descubriendo capacidades que no sabía poseer. Cuando Julián la incluyó en un viaje de negocios a Cancún, el primer viaje en avión de su vida, ella se dio cuenta de cuánto había cambiado al conseguir participar naturalmente de conversaciones sobre estrategias corporativas y decisiones de inversión. Durante el vuelo de regreso, Julián hizo una observación que quedaría grabada en la memoria de Clara para siempre. ¿Sabes cuál es tu mayor cualidad, Clara? Nunca has perdido la capacidad de ponerte en el lugar de la gente común. En 3 meses, como mi asistente, ya has influenciado más decisiones estratégicas de la empresa que algunos directores en años de trabajo. Clara sonrió, mirando por la ventana del avión las luces de la Ciudad de México aproximándose. Ella estaba comenzando a entender que Julián veía en ella algo que ella misma aún estaba descubriendo.
No era solo una empleada prestativa, era alguien que podría traer una perspectiva humana y genuina para un mundo frecuentemente frío y calculador. Pero Clara aún no imaginaba que su jornada estaba apenas comenzando y que los verdaderos desafíos y los descubrimientos más sorprendentes sobre Julián del Valle y sus verdaderas intenciones aún estaban por venir. La primera gran prueba de Clara llegó de forma inesperada un martes lluvioso de julio. Julián había sido invitado a la cena anual de la Asociación de Empresarios de México, un evento que reunía a los ejecutivos más influyentes del país, y sorprendió a Clara al pedirle que lo acompañara como su asistente. «Será una noche de negocios importantes», explicó Julián. «Necesito a alguien en quien confíe para tomar notas discretas y ayudarme a recordar detalles sobre las personas con quienes conversemos». Clara sintió un vuelco en el estómago. En 4 meses, trabajando al lado de Julián, se había acostumbrado al ambiente corporativo, pero aquel sería su primer evento social de alto nivel. Gastó sus ahorros en un vestido sencillo pero elegante y pidió prestados a la vecina un par de zapatos que combinaran. El Hotel St. Regis, donde ocurría el evento, era más lujoso de lo que cualquier lugar donde Clara jamás había puesto los pies. Lámparas de cristal, mesas cubiertas con manteles de lino blanco, meseros sirviendo champaña en copas que probablemente costaban más que su salario antiguo. Ella se sentía como una intrusa, pero Julián permanecía a su lado, presentándola naturalmente como mi asistente. Clara Alarcón. Todo iba bien hasta que Clara se encontró sola en el bar, esperando que Julián regresara de una conversación particular con un inversionista japonés. Fue entonces cuando Elena del Valle, sobrina de Julián y una de las herederas más cotizadas de su fortuna, se acercó acompañada de 2 amigas. «Así que tú eres la famosa Clara», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mi tío habla mucho de ti últimamente». Clara sintió algo peligroso en el tono de voz de la mujer elegante frente a ella. «Un placer conocerla, señora del Valle». «Me llamó señora», rió Elena para sus amigas. «Qué formalita. Dime, Clara, ¿de dónde exactamente vienes?» Julián mencionó algo sobre que trabajaste como... ¿Qué era? «Empleada de limpieza», respondió Clara levantando la barbilla con dignidad. «Trabajé 3 años en la limpieza del edificio de la empresa». Las 3 mujeres intercambiaron miradas significativas. «Ah, sí. Y ahora de repente eres asistente ejecutiva. ¡Qué salto impresionante!», comentó una de las amigas de Elena con evidente sarcasmo. Clara sintió que el rostro se le calentaba, pero intentó mantener la compostura. «El señor del Valle me dio una oportunidad. Estoy tratando de aprovecharla de la mejor forma». «Estoy segura de que sí», dijo Elena con una sonrisa venenosa. «Debe ser muy conveniente para ti. Una jovencita bonita, un viejo solitario y rico. Es una historia que ya hemos visto antes, ¿no?» La insinuación fue como una bofetada en el rostro de Clara. «No es nada de eso, señora. Mi relación con el señor del Valle es estrictamente profesional». «Claro que sí, querida», replicó Elena tomando un sorbo de champán. «Pero cuéntame, ¿cómo te estás adaptando a nuestro pequeño mundo? Debe ser difícil entender todas esas conversaciones sobre inversiones, fusiones, mercado financiero. ¿Llegaste a terminar la prepa?» Clara sintió las mejillas ardiendo de humillación, pero antes de que pudiera responder, Elena continuó. «Porque mira, no es que haya problema alguno con eso. Cada quien tiene su origen, ¿no es cierto? Pero es preciso conocer el propio lugar. Julián a veces es muy caritativo con sus empleados. Tiene un corazón blando para casos perdidos». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Clara como puñaladas. «Casos perdidos». ¿Así era como la veía? La inseguridad que había luchado para superar en los últimos meses volvió con fuerza total. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez ella realmente era solo un proyecto de caridad de Julián, una empleada de limpieza que él había decidido transformar en un experimento social. Elena, aún esparciendo tu simpatía por ahí.
Julián había regresado y su voz, aunque educada, cargaba un tono helado que Clara nunca había escuchado antes. ¡Tío Julián! Estaba conociendo mejor a su asistente. ¡Qué chica interesante! Sin duda, respondió Julián, posicionándose al lado de Clara de forma casi protectora. Clara me ha sorprendido constantemente con su inteligencia y percepción. Ayer mismo identificó una falla en nuestra estrategia de marketing que nuestros directores con MBA no consiguieron ver. Elena forzó una sonrisa. ¡Qué talentosa! Bien, necesito ir a saludar a los Gutiérrez. Fue un placer conocerte, Clara. Estoy segura de que nos veremos más seguido. Mientras dure. Cuando Elena se alejó, Clara sintió las piernas temblorosas. La frase final había sido dicha en un tono bajo, pero el recado estaba claro. Aquella posición era temporal y personas como Elena harían todo lo posible para que ella lo recordara. Ignora a mi sobrina, dijo Julián suavemente. Elena siempre ha tenido problemas para aceptar cuando alguien demuestra más competencia que ella. Pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de la noche, Clara se sintió observada y juzgada por todos los presentes. Cada conversación que intentaba acompañar parecía confirmar que ella realmente no pertenecía a aquel mundo. Cuando un empresario hizo una broma sobre derivados financieros y todos rieron, Clara sonrió sin entender, sintiéndose más perdida e inadecuada a cada minuto. De regreso a casa, dentro del coche lujoso de Julián, Clara permaneció silenciosa, perdida en pensamientos sombríos. Tal vez Elena estuviera en lo cierto. Tal vez ella era solo una empleada de limpieza jugando a ser ejecutiva, una impostora que Julián había decidido elevar por pena o capricho. «Estás muy callada», observó Julián. «Estoy pensando», respondió Clara mirando por la ventana para no tener que encararlo. «¿En lo que dijo Elena?». Clara suspiró. «Ella no está equivocada, señor del Valle. Yo realmente no pertenezco a ese mundo. No entiendo la mitad de las conversaciones. No conozco las referencias que todos hacen. No tengo la educación formal que la gente espera de alguien en mi posición». Julián detuvo el coche en el semáforo en rojo y se giró para encararla. «Clara, ¿sabes lo que vi esta noche? Vi a una mujer inteligente y digna siendo atacada por personas que se sienten amenazadas por su competencia e integridad. Vi a alguien que en 4 meses ha aprendido más sobre liderazgo y visión empresarial que muchos ejecutivos aprenden en décadas». Pero las palabras de Julián, aunque gentiles, no consiguieron apagar la humillación que Clara sentía. Aquella noche, acostada en su cama en el departamento de Iztapalapa, lloró por primera vez desde que comenzara a trabajar con Julián. Las dudas se multiplicaban en su mente como una plaga. ¿Será que realmente merecía estar allí? ¿Será que no estaba solo estorbando a Julián con su inexperiencia? ¿Será que la familia de él tenía razón al verla como una intrusa que no conocía su lugar? Por primera vez en meses, Clara consideró seriamente la posibilidad de renunciar a todo y volver a su antigua vida, donde al menos sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Clara llegó al trabajo a la mañana siguiente, determinada a presentar su renuncia. Había pasado la madrugada escribiendo una carta de renuncia respetuosa, agradeciendo a Julián por la oportunidad, pero explicando que reconocía sus limitaciones y prefería regresar a su función anterior. Guardó la carta en su bolso y subió al piso ejecutivo con el corazón pesado, pero convencida de su decisión. Julián no estaba en su oficina cuando ella llegó. Según la agenda, tenía una reunión externa que duraría toda la mañana. Clara aprovechó la ausencia para organizar los últimos informes y preparar una transición limpia para quien asumiera su función. Así era como haría las cosas, con dignidad y profesionalismo, incluso en la despedida. Fue entonces cuando Mercedes Oliveira, la secretaria de Julián, desde hacía más de 20 años, se acercó a su mesa cargando 2 tazas de café. ¿Puedo sentarme?, preguntó la mujer de cabello canoso y sonrisa maternal. Parece que necesitas compañía. Clara aceptó el café agradecida.
Mercedes era una de las pocas personas en el edificio que siempre la había tratado con gentileza genuina, sin condescendencia o curiosidad maliciosa. «Oí decir que anoche conociste a Elena», comentó Mercedes, con un tono que sugería mucho más conocimiento del que aparentaba. Clara casi se atraganta con el café. «¿Sabe de lo que pasó?» «Querida, yo trabajo para Julián del Valle desde hace 2 décadas. No hay nada sobre esta familia que yo no sepa». Mercedes tomó un sorbo de café y estudió a Clara con ojos bondadosos pero perspicaces. «Más, Elena es una víbora. Siempre lo ha sido. Desde pequeña, cuando venía a visitar a Julián en la oficina, ya demostraba esa naturaleza venenosa. Ella no estaba equivocada, Mercedes. Yo realmente no pertenezco a este mundo». «Ah, sí. ¿Y quién decide a dónde perteneces? ¿Elena? ¿Sus amiguitos fresas?» Mercedes sacudió la cabeza con desaprobación. «Déjame contarte algo, Clara. En 20 años trabajando para Julián, yo lo he visto contratar a cientos de personas. Directores con títulos caros, ejecutivos con currículos impresionantes, consultores que cobraban fortunas. ¿Sabes a cuántos de ellos él llevó a cenas personales? ¿A cuántos presentó como alguien en quien realmente confía?» Clara aguardó en silencio, presintiendo que Mercedes tenía algo importante que decir. «Cero. Ninguno. Julián del Valle es un hombre que ha construido un imperio, pero que se ha rodeado de muros altísimos alrededor del corazón. Él no confía en nadie fácilmente. Y sin embargo...» Mercedes hizo una pausa significativa. «En pocos meses tú has logrado algo que ningún empleado ha conseguido en décadas». «¿Qué?», preguntó Clara confusa. «Lo has hecho sonreír de verdad. Lo has hecho interesarse por alguien nuevamente». Mercedes se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Clara, ¿puedo contarte algo que tal vez no debería? Hace 3 años, Julián me pidió que observara discretamente a algunos empleados. Él estaba buscando algo específico, aunque nunca me ha dicho exactamente qué». El corazón de Clara se aceleró. «¿Observar cómo?» «Informes sobre puntualidad, relación con colegas, integridad en el trabajo. Pequeñas cosas que revelan el carácter de una persona». Mercedes sonrió suavemente. «Tu nombre apareció en esos informes decenas de veces, siempre por los motivos correctos». Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Me estaba observando desde cuando yo era empleada de limpieza?» «No solo a ti, a varios empleados. Pero tú eras la única que consistentemente demostraba las cualidades que él buscaba». Mercedes vaciló, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. «Clara, ¿alguna vez te has preguntado por qué un hombre de 70 años, en la cima de su éxito empresarial, de repente decide que necesita una asistente personal? ¿Por qué no promovió a alguien de dentro de la empresa, alguien con más experiencia?» Clara sacudió la cabeza lentamente, una sospecha comenzando a formarse en su mente. «Julián no tiene hijos. Sus únicos parientes son personas como Elena, que ven su fortuna solo como algo a ser heredado y desperdiciado. Él ha construido un imperio basado en valores que poquísimas personas a su alrededor comparten». Mercedes pausó, dejando que las palabras penetraran. «¿Ya has considerado que tal vez tu contratación no haya sido casual? Que tal vez Julián esté buscando algo más que solo una asistente?» Antes de que Clara pudiera procesar completamente lo que Mercedes estaba insinuando, Julián entró en la oficina interrumpiendo la conversación. Mercedes se levantó rápidamente, saludó a Julián con naturalidad profesional y regresó a su mesa, dejando a Clara con la mente en torbellino. «Buen día, Clara», dijo Julián, pareciendo más observador que lo usual. «¿Cómo te sientes después de anoche?» Clara tocó la carta de renuncia dentro de su bolso, pero las palabras de Mercedes aún resonaban en su mente. «Estoy bien, señor del Valle, solo pensando en algunas cosas». Julián la estudió por un largo momento. «¿Sabes, Clara? Hoy recibí una llamada interesante del señor Tanaka, el inversionista japonés con quien conversé ayer. Él quedó impresionado contigo». «¿Conmigo? Pero si apenas hablé con él». «Exactamente.
Él dijo que fue la primera vez en años que encontró a alguien en el medio empresarial que lo saludó con genuina cordialidad, sin segundas intenciones o interés financiero. Él me hizo una pregunta curiosa: si estarías interesada en participar en un proyecto de responsabilidad social que está desarrollando. Clara parpadeó, sorprendida. No entiendo. Él quiere crear un programa de microcréditos para familias de bajos recursos en México. Necesita a alguien que entienda realmente las necesidades de esas personas, no solo teóricamente, sino por experiencia propia. Julián se acercó a su mesa. Sería una asociación entre nuestras empresas y él específicamente te pidió a ti para liderar el proyecto. Clara sintió que el mundo giraba. En 24 horas había pasado de la humillación completa a una oportunidad que jamás imaginara posible. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó con la voz casi susurrando. Julián sonrió, aquella sonrisa pequeña y rara que ella conocía bien. Porque Clara, algunas personas nacen para cambios pequeños, otras para transformaciones que afectan a miles de vidas. Estoy comenzando a creer que tú perteneces al segundo grupo. Mientras Clara absorbía las palabras de Julián, la carta de renuncia en su bolso parecía quemar. Las insinuaciones de Mercedes sobre las verdaderas intenciones de Julián se mezclaban con esta nueva oportunidad, creando un rompecabezas que ella aún no conseguía descifrar completamente. Pero una cosa estaba quedando clara. Había mucho más sucediendo de lo que ella imaginaba y su jornada estaba apenas comenzando. Mael, la oportunidad con el proyecto de microcréditos debería haber sido el momento más feliz de la carrera de Clara, pero el destino tenía otros planes. El viernes siguiente, cuando ella estaba finalizando los detalles de la propuesta que presentaría al señor Tanaka, recibió una llamada que cambió todo. Clara, tienes que venirte a casa ahora mismo, dijo la voz llorosa de Mariana. Mamá se desmayó en el trabajo y está en el hospital. Los doctores dicen que es grave. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Doña Concepción había insistido en continuar trabajando como empleada doméstica, a pesar de que Clara ahora podía mantener a la familia sola. Necesito mantenerme ocupada, decía siempre. No quiero ser una carga para ustedes. Pero la bronquitis se había convertido en neumonía y ahora los médicos hablaban de complicaciones cardíacas derivadas de la infección prolongada. Julián le dio permiso a Clara inmediatamente para ir al hospital, ofreciéndole la mejor atención médica privada. Durante 3 días, Clara no se separó del lado de su madre, durmiendo en una silla incómoda al lado de la cama, alimentándose solo de los sándwiches que Gabriel traía del trabajo. Fue durante esa vigilia angustiante que Elena eligió para asestar su golpe más cruel. El lunes por la mañana, mientras Clara aún estaba en el hospital, comenzaron a circular en las redes sociales y grupos de WhatsApp del medio empresarial fotografías e información sobre ella. Fotos de su antigua casa en Iztapalapa, con la leyenda «La nueva protegida del magnate Julián del Valle». Capturas de pantalla de conversaciones antiguas suyas en Facebook, donde comentaba sobre dificultades financieras. Hasta una foto suya con uniforme de empleada de limpieza, sacada de algún archivo de seguridad de la empresa. La campaña difamatoria era sutil, pero devastadora. No atacaba a Clara directamente, sino que cuestionaba la idoneidad de alguien con su historial para representar empresas en negociaciones internacionales. Sugerían que Julián estaba siendo manipulado emocionalmente por una oportunista hábil. El grupo empresarial de WhatsApp hervía con comentarios pseudo preocupados sobre la influencia inadecuada que Clara podría estar ejerciendo sobre las decisiones corporativas de Julián. Mercedes fue quien le contó a Clara sobre el ataque, visitándola en el hospital con lágrimas en los ojos. «Querida, necesito avisarte de lo que está pasando», dijo mostrando las capturas de pantalla en el teléfono. «Elena está detrás de todo esto. Ha conseguido aliados
y está intentando destruir tu reputación antes de que Julián tome alguna decisión importante sobre tu futuro en la empresa. Clara leyó los mensajes con el corazón destrozado. Allí estaba su vida expuesta como si fuera motivo de vergüenza. Su origen humilde, sus dificultades financieras, su falta de educación formal, todo transformado en munición contra ella. Hay más, continuó Mercedes vacilante. El señor Tanaka recibió un dossier completo sobre ti. Alguien le mandó información sobre tu familia, tu formación, sugiriendo que no tendrías la competencia para liderar un proyecto internacional. En aquel momento, observando a su madre inconsciente conectada a aparatos, leyendo sobre cómo su vida estaba siendo diseccionada y ridiculizada por personas que apenas la conocían, Clara sintió que algo se rompía dentro de sí. No era solo cansancio o frustración, era un agotamiento profundo del alma, la sensación de que no importaba cuánto luchara, siempre habría alguien listo para recordarle su lugar. «Mercedes», dijo Clara con la voz quebrada, «tal vez tengan razón. Tal vez realmente me he ilusionado pensando que podría pertenecer a ese mundo». «Clara, no digas eso. Mírame», interrumpió Clara, apuntando a su ropa arrugada, su rostro cansado, sus manos callosas. «Estoy aquí, en el hospital público, viendo morir a mi madre porque no conseguí convencerla de que dejara de trabajar. Mientras tanto, personas como Elena viven en mansiones, sin preocuparse jamás de si van a tener dinero para la medicina al final del mes. ¿Cómo pensé que podría jugar su juego?» La gota que derramó el vaso fue cuando Gabriel llegó al hospital, abatido, para contar que había perdido el empleo. El patrón había visto las publicaciones sobre Clara en las redes sociales y decidió que no quería problemas con la familia. «Clara, no es tu culpa», intentó consolarla Gabriel. «Pero tal vez sea mejor que vuelvas al trabajo de antes. Al menos así, nuestra familia estaría en paz». Aquella noche, sola en el cuarto de hospital mientras su madre dormía bajo sedación, Clara lloró como no lloraba desde la partida de su padre. Todas las conquistas de los últimos meses parecían insignificantes delante de la realidad brutal que la golpeaba. Ella era una intrusa en un mundo que nunca la aceptaría verdaderamente. Por más que Julián la defendiera, por más competente que se probara, siempre habría alguien como Elena listo para recordarle sus orígenes y usarlos como arma contra ella. Cogió el teléfono y comenzó a teclear un mensaje para Julián. «Señor del Valle, debido a circunstancias familiares, necesito presentar mi renuncia efectiva. Agradezco la oportunidad, pero comprendo ahora que no soy la persona adecuada para esta posición. Regresaré solo para entregar los materiales de la empresa y recoger mis pertenencias». Antes de enviarlo, miró una vez más a su madre, tan frágil en aquella cama de hospital, y pensó en Gabriel desempleado por causa de su ambición, en Mariana teniendo que lidiar con comentarios maliciosos en la escuela, en Pedro preguntando por qué la gente estaba hablando mal de su hermana en internet. El precio de sus aspiraciones estaba siendo pagado por toda su familia, y Clara no conseguía más justificar ese sufrimiento. Tal vez Elena estaba en lo cierto desde el principio. Algunas personas no fueron hechas para salir de su lugar original, e intentar eso solo causaba dolor para todos a su alrededor. Con el dedo temblando sobre el botón de enviar, Clara estaba lista para desistir de todo y aceptar que algunos sueños cuestan caro de más para ser realizados. Clara estaba con el dedo sobre el botón de enviar el mensaje de renuncia cuando oyó pasos en el corredor del hospital. Julián del Valle entró en el cuarto silenciosamente, cargando un ramo de flores simples y una expresión de preocupación genuina que ella nunca había visto antes. «¿Cómo está?», preguntó él, observando a doña Concepción durmiendo pacíficamente después del último procedimiento. «Estable», respondió Clara, guardando rápidamente el teléfono. «Los médicos dicen que se va a recuperar, pero llevará tiempo». Julián asintió y se sentó en la silla al lado de la de Clara. Un gesto tan natural que por un momento
Ella olvidó las diferencias sociales entre ellos. Clara, necesito contarte algunas cosas que debería haber explicado antes. Su voz cargaba un peso que ella nunca había oído. Mercedes me contó sobre lo que Elena hizo, sobre las publicaciones, el ataque a tu reputación. Clara sintió las lágrimas volver. Señor del Valle, tal vez ella tenga razón. Tal vez yo realmente no sea. Para. La interrupción fue firme pero gentil. Clara, cuando yo era joven, perdí a mis padres en un accidente. Me quedé solo a los 22 años, heredando una pequeña empresa que mi padre había construido con mucho esfuerzo. ¿Sabes lo que pasó? Clara sacudió la cabeza sorprendida con la revelación personal. Todos los amigos de la familia, todos los socios, todos los que se decían leales a mi padre, intentaron robarme. Decían que yo era demasiado joven, demasiado inexperto, que no entendía de negocios. Casi lo perdí todo. Julián miró sus propias manos, perdido en recuerdos antiguos. Pasé 50 años construyendo un imperio, pero en el proceso construí también muros a mi alrededor. Dejé de confiar en las personas. Dejé de creer que alguien pudiera valorarme por lo que soy, no por lo que poseo. Clara permaneció en silencio, presintiendo que Julián estaba a punto de revelar algo fundamental. Hace 3 años, cuando cumplí 70 años, comencé a preguntarme, ¿qué pasará con todo lo que construí cuando yo me vaya? Elena y los otros parientes solo ven dinero. No entienden los valores que me han guiado, el compromiso con los empleados, la responsabilidad social de la empresa. Julián se giró para encararla. Fue entonces cuando decidí buscar a alguien que pudiera continuar mi legado. No necesariamente alguien de la familia, pero alguien que compartiera mis valores. El corazón de Clara se aceleró cuando las piezas comenzaron a encajar. Las palabras de Mercedes, la atención especial de Julián, las oportunidades que parecían casuales de más. Me estaba probando, susurró ella, observando. Hace 3 años. Usted nunca supo, pero yo recibía informes semanales sobre varios empleados. Puntualidad, relación con colegas, integridad, compasión. Julián sonrió tristemente. En 3 años tu nombre apareció cientos de veces. Siempre por los motivos correctos. Siempre demostrando exactamente las cualidades que yo buscaba. Clara sintió una mezcla de choque e indignación. Entonces, ¿todo esto fue un experimento? ¿Una especie de prueba prolongada? Al principio sí, pero se convirtió en mucho más que eso. Julián se inclinó hacia adelante. Clara, tú me devolviste la fe en la naturaleza humana. Me mostraste que aún existen personas genuinas en este mundo. Cuando te vi cuidando de aquel gato herido, sacrificando tu propia comida, supe que había encontrado lo que buscaba. ¿Y qué buscaba exactamente? La pregunta salió con más firmeza de lo que Clara esperaba. Julián vaciló, como si estuviera a punto de cruzar una línea definitiva. Una heredera, no de sangre, sino de espíritu. Alguien a quien yo pudiera dejar mi empresa, mi fortuna, mi responsabilidad social, sabiendo que sería bien administrada. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Clara sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora. La atención especial, las oportunidades, el proyecto con Tanaka. Por eso Elena me odia tanto, murmuró Clara. Ella lo sabe. Elena sospecha y está desesperada por impedirme tomar una decisión que considero inevitable. Julián se levantó y caminó hasta la ventana. Clara, en 6 meses trabajando conmigo, has revolucionado nuestro enfoque de responsabilidad social. Has identificado oportunidades que nuestros directores no vieron y has demostrado una sabiduría práctica que no se aprende en universidades. Clara sintió una rabia extraña creciendo dentro de sí. No era rabia de Julián, sino de las circunstancias, de Elena, de toda la situación que la hacía sentirse como una marioneta. ¿Y si no quiero?, preguntó ella, sorprendiendo a sí misma con la audacia. ¿Y si no quiero ser su heredera elegida? ¿Y si solo quiero ser Clara Alarcón, una persona normal, con una vida normal?
Julián se giró para encararla, y por primera vez Clara vio vulnerabilidad real en sus ojos. Esa es tu elección, Clara. Siempre lo ha sido. Puedo ofrecer oportunidades, pero no puedo forzar a nadie a aceptarlas. En aquel momento, observando a su madre durmiendo, pensando en Gabriel desempleado y en Elena esparciendo veneno sobre su familia, Clara sintió algo cambiar dentro de sí. No era más la empleada de limpieza insegura que aceptaba todo callada. Tampoco era la asistente agradecida que se contentaba con ser protegida por Julián. Elena no va a parar, dijo Clara, con una determinación que sorprendió a ambos. Va a continuar atacando a mi familia, esparciendo mentiras, intentando destruirme hasta que yo desista. Probablemente, concordó Julián. Clara se levantó sintiendo una fuerza extraña crecer dentro de sí. Entonces, necesito enfrentarla. No como la empleada de limpieza humilde que ella espera que yo sea. No como la protegida de Julián que acepta insultos callada, sino como alguien que tiene el derecho de luchar por su propio futuro. Julián observó la transformación en Clara con fascinación. ¿Qué pretendes hacer? Clara miró a su madre, después a Julián y finalmente a su propio reflejo en la ventana oscura. Voy a mostrar a Elena y a todos los demás exactamente quién es Clara Alarcón. Voy a probar que no soy una oportunista o una impostora. Soy alguien que ha merecido cada oportunidad que ha recibido. Ella hizo una pausa, respirando hondo. Y si usted realmente cree que yo puedo cargar su legado, entonces voy a luchar por eso. Pero voy a luchar a mi manera, con mi verdad. Julián sonrió. No aquella sonrisa pequeña y rara, sino una sonrisa completa, orgullosa. ¿Y cómo pretendes hacerlo? Clara sintió el plan formándose en su mente, pieza por pieza. Elena había tornado la guerra pública, esparciendo la vida de Clara para todos ver. Tal vez fuera hora de Clara hacer lo mismo, no con mentiras e insinuaciones, sino con la verdad pura sobre quién era y de dónde venía. Voy a contar mi propia historia, dijo Clara con una convicción que la sorprendió. Voy a mostrar que no tengo vergüenza de ser quien soy. Y voy a desafiar a Elena a enfrentarme cara a cara, delante de todos los que ella intentó envenenar contra mí. El confronto final se aproximaba, y por primera vez en días, Clara se sentía lista para luchar. 2 semanas después, Clara estaba una vez más en el Hotel St. Regis, pero esta vez por su propia iniciativa. Había organizado una conferencia de prensa sobre el proyecto de microcréditos con el señor Tanaka, invitando a todos los empresarios que Elena había intentado envenenar contra ella. La diferencia era que ahora Clara no estaba más escondida detrás de Julián. Estaba al frente, asumiendo el protagonismo de su propia historia. Buenas noches a todos, comenzó Clara, de pie delante del micrófono, vistiendo un traje sencillo pero elegante que había comprado con su propio dinero. Mi nombre es Clara Alarcón, y muchos de ustedes me conocen por las informaciones que circularon recientemente sobre mi vida. Estoy aquí hoy para contar mi versión de esa historia. El salón estaba abarrotado. Julián se sentaba en la primera fila irradiando orgullo. Elena estaba presente, con una expresión de sorpresa y creciente preocupación. El señor Tanaka había volado especialmente de Japón para oír a Clara personalmente. Es verdad que yo trabajé como empleada de limpieza por 3 años. Es verdad que vengo de una familia de pocos recursos en Iztapalapa. Es verdad que no tengo MBA ni estudié en las mejores universidades. Clara hizo una pausa, mirando directamente a Elena. Pero también es verdad que en 6 meses como asistente del señor del Valle, ayudé a identificar oportunidades de negocio que resultaron en millones en nuevas inversiones. Es verdad que desarrollé estrategias de responsabilidad social que fueron adoptadas como modelo por otras empresas. Y es verdad que el proyecto de microcréditos que presentaré hoy puede transformar la vida de miles de familias mexicanas. Murmullos recorrieron el salón. Clara continuó ahora con la voz más firme. Durante 3 años, como empleada de limpieza, yo era invisible para la mayoría de ustedes. Pero yo observaba.
Veía a ejecutivos tomando decisiones sin entender el impacto real en la vida de las personas comunes. Veía estrategias brillantes en el papel que ignoraban completamente la realidad de las familias trabajadoras. Clara sonrió, y por primera vez en semanas era una sonrisa genuina. Mi origen no es mi debilidad, es mi mayor fuerza. Porque yo entiendo los dos lados. Sé cómo funciona el mundo corporativo, pero nunca olvidé cómo es la vida de quien realmente necesita las oportunidades que creamos. Fue entonces que Elena se levantó, no consiguiendo más contenerse. Muy conmovedor, Clara, pero la experiencia personal no sustituye la competencia técnica. Puedes tener buena voluntad, pero ¿será que tienes capacidad real para gestionar proyectos de millones de dólares? El salón enmudeció, esperando la respuesta de Clara. Era el momento que ella se había preparado para enfrentar. Esa es una excelente pregunta, Elena. Déjame responder con números. Clara accionó la presentación que había preparado meticulosamente. En los últimos 6 meses, mis sugerencias resultaron en un ahorro de 400,000 pesos en el departamento de marketing, un aumento de 15% en la satisfacción de los empleados tras la implementación de mejoras que propuse y la identificación de un fallo contable que podría haber costado 3 millones a la empresa. Los murmullos ahora eran de aprobación. Clara continuó, dirigiéndose directamente a Elena. Pero tienes razón sobre una cosa, la experiencia no sustituye la competencia. Por eso, en los últimos 3 meses, he estudiado durante las madrugadas. He hecho cursos en línea de gestión financiera, responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible. No tengo un MBA, pero tengo algo que muchos ejecutivos han perdido por el camino: la humildad de admitir lo que no sé y la determinación de aprender. Julián se levantó lentamente, caminando hasta el escenario. El salón entero contuvo la respiración. Si me permiten, dijo Julián asumiendo el micrófono, me gustaría hacer un anuncio importante. Él miró a Elena, después a Clara y finalmente a la platea. Por 50 años construí una empresa basada en valores que consideraba perdidos en el mundo moderno: integridad, compasión y responsabilidad social. Siempre me pregunté quién podría continuar ese legado cuando yo no estuviera más aquí. Elena palideció, comprendiendo lo que estaba a punto de acontecer. Hoy tengo el placer de anunciar que Clara Alarcón será mi sucesora como presidenta de la Fundación del Valle, responsable por nuestros proyectos de responsabilidad social y por la gestión de 15% de todo el patrimonio de la empresa. Julián sonrió para Clara. Ella no heredó esta posición. Ella la conquistó día tras día, a través de su competencia, visión y principalmente a través de su capacidad de nunca olvidar de dónde vino. El salón explotó en aplausos. Elena salió furiosa, pero Clara mal notó. Estaba absorbiendo la realidad de que había vencido no solo a Elena, sino a sus propias inseguridades y limitaciones. El señor Tanaka se aproximó al escenario. Señorita Alarcón, será un honor trabajar con usted en el proyecto de microcréditos. Su presentación fue la más auténtica y convincente que ya he visto en 30 años de negocios. Meses después, cuando Clara visitó a su madre, ahora completamente recuperada y viviendo en una casa nueva que Clara había comprado en el mismo barrio donde siempre vivieron, doña Concepción sujetó sus manos y dijo: «Hija, tú no cambiaste quién eres, apenas te volviste quien siempre fuiste por dentro». Gabriel había retomado los estudios con una beca integral que Clara consiguió para él. Mariana estaba destacándose aún más en la escuela, inspirada por el ejemplo de la hermana. Y Pedro, ahora con 13 años, hablaba con orgullo sobre su hermana que ayuda a familias pobres igual a la nuestra a tener oportunidades mejores. Clara aprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que ahora administraba, ni en el reconocimiento que recibió, sino en la capacidad de usar su posición para crear puentes entre mundos diferentes. Ella mantuvo el pie en el suelo de sus orígenes,
mientras levantaba la cabeza para alcanzar sueños que antes parecían imposibles. La empleada de limpieza que se volvió heredera no de sangre, sino de valores, probó que algunas transformaciones no cambian quién somos. Ellas apenas revelan quién siempre fuimos capaces de ser. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Clara Alarcón los haya tocado profundamente. Para continuar este viaje emocional a través de historias que celebran la fuerza del corazón humano, hemos preparado una colección especial de narrativas igualmente cautivantes. Encuentren esta playlist exclusiva haciendo clic a su izquierda. Si la historia de Clara resonó con ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dar like en este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la determinación y la belleza de las transformaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde otras almas valientes comparten sus jornadas de superación. Esperamos a ustedes en los comentarios para saber cuál parte de la historia de Clara más los emocionó.